Antes de retomar nuestro estudio, me gustaría que meditáramos en un pasaje que se encuentra en Juan, el capítulo 17. Juan 17, versículo 21. Juan 17, el versículo 21. Esta es una oración que hace nuestro Señor Jesucristo, lo hace por toda su iglesia. Fíjense que dice 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahí tenemos la importancia de lo que es la unidad en el pueblo de Cristo. ¿Y por qué menciono este versículo? ¿Por qué? Porque estamos hablando no de sectas, estamos hablando de denominaciones cristianas, de hermanos en Cristo, que somos una sola iglesia, un solo cuerpo, una familia. Y esta unidad espiritual debería expresarse visiblemente en el ejercicio de los dones espirituales, en la oración y también en la exhortación. Estamos exponiendo las influencias en que muchas de las iglesias cristianas basan sus doctrinas o su forma de creer. Se le debe prácticamente para que podamos entender cuánta influencia puede ejercer una persona. Por eso dice la Biblia, no pongamos los ojos en ningún hombre, sino solamente en Cristo, autor y consumador de la fe, porque este Pelagio hizo mucho daño a la iglesia, porque precisamente lo que estaba proponiendo era aberrante. Cuando, imagínense decir que una persona podía ser perfecta, que no podía estar toda su vida sin pecar. Eso hizo que el calvinismo dijera, no, 5 puntos para debatir lo que este hombre está diciendo. Luego los arminianos, 5 puntos para debatir lo que los calvinistas están diciendo, y resulta ser que ni uno ni el otro están en lo correcto. No estamos en ningún momento haciendo juicio, estamos exponiendo verdades que estas iglesias, aunque son denominaciones cristianas, han adoptado en sus creencias. Y es por eso que hoy nos tocaba hablar sobre el armenianismo. Con todo respeto, yo espero que lo tomen de esa manera, porque hay veces quizás las personas no profundizan, no se dan cuenta de que lo que profesan puede ser que estén inclusive hasta ofendiendo a Dios. Porque si usted se pone a pensar en lo que es el calvinismo, con la forma como ellos interpretan la fe, eso es hacer acepción de personas. No hay otra manera de ponerlo. Y hacer acepción de personas en un Dios que es justo, santo, que es amor, que nos creó a todos con el mismo propósito, es ofenderlo de injusticia. No hay otra manera de ponerlo. Y ojalá que si alguien escucha este estudio, quizás por la manera que lo escuche, abra los ojos y se dé cuenta que verdaderamente es contra Dios y que lo declara de injusto. El arminianismo, por otro lado, ahora vamos a ver, porque es lo que vamos a estudiar esta noche, que cuando dicen, sobre todo, el énfasis en la pérdida de salvación, que Dios es mentiroso, no hay otra manera de ponerlo también. ¿Cómo Dios nos está prometiendo algo? Nos está diciendo que es por la gracia, por la fe puesta en Cristo. Y yo voy a decir, no, eso no es suficiente. Entonces eso es declarar a Dios mentiroso. Vamos a ver los 5 puntos que atestiguan los arminianos y luego los vamos a refutar prácticamente. Recuerda, algunas de estas cosas, no todas las iglesias las adoptan por completo, quizás detalles de una y de otra. Y no quiere decir que estemos en contra de todo lo que dicen. Hay cosas también que son favorables. Por ejemplo, en el arminianismo
Su primer punto es que el hombre no está completamente corrupto en pecado, que no pueda creer el evangelio para salvación cuando éste se le expone. Esto es en contra del calvinismo que dice el hombre está muerto completamente. Si Dios no viene y lo resucita y le da vida, no puede ser salvo. Recuerden siempre la influencia esta de Pelagio, de que el hombre no es pecador o puede ser perfecto, porque el arminianismo tiene algo que se cree causa. Y nosotros nunca debemos pensar que somos causa. Nosotros no somos los que causamos ni la salvación en otro, ni mi propia salvación. Somos instrumentos y es Dios obrando en mi vida. El segundo punto, el hombre nunca es completamente controlado por Dios, que no pueda rechazar la gracia de Dios. Aquí hay puntos también un poquito favorables en el sentido de que cuando decimos que el hombre nunca es completamente controlado por Dios, hay aspectos que definitivamente no podemos controlar nosotros. Por ejemplo, nuestro físico, el día de nuestra muerte, quiere decir que no somos así seres que podemos hacer y deshacer como querramos, pero en este punto, que después lo vamos a explicar un poquito más, hay que entender y respetar la manera como Dios quiso hacernos, nos quiso hacer a su semejanza. Y es parte de esa semejanza, es seres que podemos libremente tomar nuestras decisiones. Y Dios respeta esas decisiones. Al respetar las decisiones del ser humano, se respeta Él mismo por crearnos de esa manera. Pero después de eso vamos a hablar un poquito más. La tercera, la elección, porque hay algunos de ellos que no creen en la elección para nada, pero bueno, también la mencionan. La elección es el resultado de Dios observando a través del tiempo, previendo a pecadores, aceptando a Cristo. Dios elige a aquellos que primero lo eligen a Él. Si yo puedo estar de acuerdo con la primera parte, pero no con la segunda, en el sentido de decir que somos nosotros los primeros que elegimos a Dios. Después la vamos a comentar. La cuarta, la muerte de Cristo no asegura la salvación de nadie. Esa sí está. Esa es la que yo digo que no se dan cuenta que están haciendo a Dios mentiroso. Definitivamente. Y la últimamente descansa en los creyentes el mantenerse ellos mismos en un estado de gracia a través del mantenimiento de su fe. Aquellos que fallan en esto se extravían y se pierden. Esos son los que creen que la salvación se puede perder. Vamos entonces, son los 5 puntos. Vamos a proceder a comentarlos, a objetarlos. El primero de ellos, recuerden que el hombre no está completamente corrupto en pecado, que no pueda creer el evangelio para salvación cuando éste se le expone. ¿Cuál es nuestra objeción? La tendencia general del arminiano es prácticamente desentenderse de Dios. Por eso les decía que se creen causa. Se desentienden de Dios. Ponen su enfoque en sí mismo, como si la salvación dependiera de esfuerzos humanos. Y obviamente es autojustificación y es caer de la gracia. Yo escuché una vez un predicador decir que una persona se había perdido porque fulanito no le había predicado el evangelio. Eso es un error de creer de esa manera. Tenemos que vernos como instrumentos, porque la salvación no es por obras, ni méritos, ni esfuerzos humanos, sino es por gracia, por medio de la fe. Fíjense que un planteamiento común en cuanto a este punto es decir, ya Dios hizo su parte, ahora le toca al hombre hacer la suya. Y como le toca al hombre, la parte de Dios es, obviamente, proveer el sacrificio a Cristo, pero que ahora es el hombre quien le toca. Pero no solamente nos toca responder personalmente, sino también por otras personas, como si la salvación de otras personas estuviera dependiendo de uno.
Si fuera así, imagínense, hermanos. Entonces nos damos cuenta por qué prácticamente obstinan a una persona a hacer una decisión por Cristo. La obstinan, porque piensan que depende de ellos de que se salven. Apelan a emocionar al prospecto sin proveer un verdadero entendimiento del Evangelio o hacerles conciencia que recibir a Cristo merita arrepentimiento y conversión. Si no se arrepiente y se convierte, luego no va a poder cumplir con las demandas del discipulado. Pero eso no se explica. Es simplemente que haga ya la oración de fe y como que eso dependiera de esa manera. Es cierto que la voluntad del hombre muerto en pecado es inclinada hacia el mal, eso lo dice Romanos 3, del 10 al 18, que no es el hombre quien busca a Dios, sino Dios busca al hombre. He puesto este ejemplo muchas veces. Y usted lo puede corroborar en Génesis capítulo 3, del 7 al 10, porque lo que sucedió allí en el huerto del Edén con Adán y Eva, es lo que sucede con todo ser humano. Así que refrescando un poquito la mente en el texto de Génesis, Adán y Eva pecan. Ok, hasta ahí lo sabemos. Pero entonces, ¿qué hicieron? Fueron y buscaron a Dios para pedirle perdón. No, se escondieron. Y fue Dios quien fue allá donde ellos estaban escondidos y les habló de tú. ¿Dónde estás tú? Porque ahí es donde muestra que la salvación es personal. No le dijo, ¿dónde están ustedes? No, ¿dónde estás tú? Para que cada uno de ellos hiciera conciencia de lo que habían hecho y de su condición. Y luego fue Dios quien le proveyó la cobertura. Aquella cobertura de piel de animal representan las falsas religiones que los hombres creen que a través de ella pueden salvarse. Pero Dios proveyó la cobertura de la piel de un animal porque conllevaba una muerte, la muerte de ese animalito, y conllevaba derramamiento de sangre de ese animalito. Y es como pagaba la sentencia de muerte que tenían arriba de ellos. Eso es lo que sucede en cada ser humano. Dios nos busca. Por eso dice la Biblia, muchos son llamados, pocos escogidos. Dios nos busca. Cuando nos busca, nos confronta con el Evangelio. Esa es la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? A esa obra del Espíritu Santo es que personalmente, particularmente, voluntariamente, respondemos creyendo. Al responder creyendo, entonces somos salvos y podemos estar seguros de nuestra salvación. O sea, en ningún momento fui yo que de buenas a primeras me vi que era un pecador y que yo necesitaba a Cristo y fui allá a la cruz sin que nadie me dijera nada. No. Eso es lo que propone el arminiano y lo podemos comprobar a través de lo que sucedió. Vamos al segundo punto. El hombre nunca es completamente controlado por Dios, que no puede rechazar la gracia de Dios. Ya dije anteriormente que sí hay aspectos de la vida que no podemos controlar, pero somos responsables por nuestras acciones. ¿Cuántas cosas aberrantes no se hacen en esta tierra debajo del sol? Y Dios no las prevé, Dios no las para. Estamos hablando de crímenes contra niños o abusos de parejas, cosas que se hacen aberrantes. ¿Por qué Dios no las para? Porque está involucrada la voluntad del ser humano y Dios la respeta. Cuando Dios sí se mete es cuando tiene que ver con sus planes y propósitos. Eso sí, nadie los va a interrumpir ni nadie los va a estorbar. Pero Él respeta la voluntad del ser humano. Por tanto, sí es cierto, el calvinista dice, no, porque la gracia no se puede rechazar. Es irresistible, que es lo que hace acepción de personas.
Porque si todo ser humano está en la misma condición de pecadores, ¿cómo es que Dios le va a dar la gracia a unos sí, a otros no? ¿Ve? Entonces, la gracia de Dios sí se puede resistir, y hay un texto que lo corrobora, no con esas palabras, pero es Hebreos 10:29, cuando dice que le hacen afrenta al Espíritu de gracia. Quiere decir que cuando viene el Espíritu Santo y con el Evangelio, lo resisten, lo afrentan, y por eso es que están condenados. La tercera, la elección es el resultado de Dios observando a través del tiempo, previendo a pecadores, aceptando a Cristo. Dios elige a aquellos que primero lo eligen a Él. Primeramente, Dios no es que esté observando a través del tiempo. Sí, pero no. Sí, porque es verdad que lo observa, pero no porque Él es presciente. Él ya sabe todas las cosas, inclusive antes que suceda. Por eso que Él nos llama a nosotros, que fuimos llamados, escogidos antes de la fundación del mundo. A Dios nada le cae por sorpresa, ni por suerte, ni por casualidad. ¿Okay? Él es omnisciente. Todo está decretado, aún desde antes de fundarse el mundo. En una ocasión yo he compartido con ustedes el concepto de las 3D. ¿Recuerdan? ¿Quiénes recuerdan ese concepto? ¿Ninguno? Concepto de las 3D. Ok, designio, decreto y deseo. Ok, lo repito para que puedan recordar. Designio es lo que Dios tiene planificado, formar un reino con Jesucristo como rey. Ese es su designio. ¿Okay? Eso nadie se va a interponer, ni nadie lo va a obstaculizar. Decreto. El decreto de Dios. El que tiene al Hijo tiene vida. El que no tiene al Hijo no tiene vida. Punto. Fíjese que fácil ese decreto. Algo que Dios ha decretado y va a ser así. Por eso que Cristo es el único que nos puede salvar. No hay otro nombre bajo el cielo que podamos ser salvos. Él decreta, crees en Cristo, eres salvo. Rechazas a Cristo, estás condenado. Pero ahora la otra D es el deseo, que eso lo expone Timoteo muy claramente, que Dios desea que todo ser humano sea salvo. Ese es su deseo. Pero está involucrado su decreto. Como está involucrado su decreto, es por medio de Cristo, aunque sea el deseo de Dios. ¿Ok? Y eso quiere decir que sí es verdad que Dios como presciente, Él conoce y sabe a través de los tiempos, cada ser humano, quiénes van a creer, quiénes le van a rechazar. Él sabe todo eso, no lo va a tomar por sorpresa. También el hombre no puede elegir a Dios por sí mismo. ¿Ok? Y todo eso lo encontramos pues que cuando algo ha sido creado para cierta función, no debe de ser glorificado por hacer precisamente aquello para lo que fue ideado. En otras palabras, dicen que se apoyan en esfuerzos humanos, en hacer buenas obras, etcétera. Y Dios nos hizo, eso es según Efesios 2, 8 y 10, para hacer lo bueno. Dios no nos hizo para hacer lo malo. Entonces cuando hacemos lo bueno, no es que estamos haciendo algo especial, ni hay que tocar trompeta porque estamos haciendo algo bueno, porque estamos haciendo para lo que Dios nos hizo. Lo que pasa es que vivimos en un mundo tan malo que entonces las obras buenas brillan, pero no es que estemos haciendo algo digno de la palmadita en la espalda, ni que se nos esté dando gloria. ¿Ok? No, el hombre no debe de glorificarse por eso. Ok, la cuarta. La muerte de Cristo no asegura la salvación de nadie, pues no asegura el don de fe. Si la muerte de Cristo no asegurara la salvación de nadie, fue un simple acto para probar suerte, entonces Dios no es omnisciente.
y más, es un mentiroso. Sin embargo, la Biblia dice que la muerte de Cristo pertenecía a un plan eterno. Primera de Pedro 1, 19 al 21. Isaías profetizó de nosotros. En Isaías 53, del 10 al 11. Que sí, que Cristo iba a ir al matadero como un cordero, pero iba a haber linaje. Nosotros somos ese linaje, eso estaba profetizado. O sea, quiere decir que el sacrificio de Cristo no fue en vano, no fue en balde. El reino de los cielos se va a completar. Y gracias al sacrificio de Cristo. Y es por eso que Ezequiel 18:32, abundando un poquito más en el deseo de Dios, porque claro, mencionamos primera de Timoteo 2, 3 al 4, que es nuevo testamentario, pero también en el antiguo, Ezequiel 18:32 dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. O sea que eso también era una verdad del Antiguo Testamento. ¿Okay? Por eso fue que a Juan Dios le permitió esa gloriosa visión de la iglesia en gloria. ¿Por qué? Porque era el cumplimiento del plan de Dios. Okay. La número 5. Últimamente descansa en los creyentes el mantenerse ellos mismos en un estado de gracia a través del mantenimiento de su fe, y aquellos que fallan en esto se extravían y se pierden. Yo entiendo un poquito el sentido por qué hablan de esta manera. Claro, como las conversiones son a la ligera, porque no profundizan en que hay que arrepentirse y convertirse, como son a la ligera, son muchos los casos de personas que hacen profesión de fe, hacen hasta la oración y luego no les ven más el pelo, y ellos dicen, ¿cómo es posible que esas personas sean siempre salvas y se fueron para el mundo? Ok, se entiende ese razonamiento, pero el problema está que no podemos basar una doctrina tan importante en el ejemplo de una persona. Nosotros tenemos que basar nuestra doctrina en el testimonio de Dios en las Escrituras. Y lo que dice la palabra de Dios es que un verdadero creyente, cuando su fe es genuina, procede a arrepentirse y se convierte. En otras palabras, es regenerado. Cambia, o sea, experimenta un cambio de naturaleza. Es hecho una nueva criatura. Nace de nuevo. Contrae, sí, una batalla de naturalezas, pero ya tiene otra actitud hacia el pecado. Y hay tantas evidencias de una fe genuina que no tenemos por qué dudar de nuestra salvación. Hay que poner la salvación aquí y la santificación aquí. En cuanto a la salvación, estamos segurísimos en Cristo. En cuanto a la santificación, ahí depende la comunión con Dios, con el Espíritu Santo y verdaderamente el éxito en la vida cristiana y el evitar consecuencias del pecado. Pero una cosa no tiene que ver con la salvación. ¿Por qué le digo esto? Porque es cierto, y más cuando comenzamos en el Evangelio, que vamos a experimentar grandes luchas, porque aún no ha sido suprimida por completo la naturaleza pecaminosa. Y entonces nos puede confundir. Nosotros todavía no somos perfectos, aunque estamos en Cristo. Eso era lo que decía Pelagio que podía ser, pero no es así. ¿Por qué ustedes creen que necesitamos un cuerpo transformado y glorificado cuando el Señor venga? Para podernos sacar de este cuerpo de pecado y ya darnos una naturaleza santa sin el potencial de pecar por toda la eternidad. El caso es, hermanos, que esta última, que es creer que la salvación se pierde, es contra todas las promesas de Dios. Y Dios nos da abundantes promesas de que Él es fiel en lo que Él cumple. Lo repito,
Primera de Juan 5, 11 y 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. Algo tan importante que es el don de Cristo, Él no nos los va a dar y después nos los va a arrebatar de la mano. Si fuera por naturaleza pecaminosa, entonces no le diera a Cristo a nadie. Nadie pudiera ser salvo. Una vez yo le hice esa pregunta a un arminiano y yo le dije, ven acá, respóndeme la pregunta, ¿por cuál de los pecados uno puede mantener la salvación y por cuál de los pecados uno la pierde? ¿Me puedes decir cuál de los pecados yo puedo mantenerme y cuál de los pecados entonces me hace perderme? ¿Qué usted responde a eso? Es imposible porque Santiago lo dice, tú violas un solo punto y ya te haces culpable de todos. Entonces no es por cuestión de pecado que yo voy a mantener mi salvación. Es por cuestión de fe en que Cristo es mi justificador. Aparte de eso, Hebreos 10:14. Con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Somos perfectos? No. Pero Dios nos está viendo ya perfeccionado, ya en cuerpo glorificado, ya siendo parte de su reino. Así es que Dios nos ve ya, o sea, a través de Cristo. Es por eso, hermano, que nosotros podemos tener una relación con Dios, porque Dios es santísimo. Si no fuera por esa cobertura, y dice la palabra que estamos escondidos en Cristo, si no fuera por esa cobertura, no pudiéramos ni tan siquiera clamar Dios Padre por el pecado. Pero gracias a Cristo es que no solamente somos salvos, pero obtenemos acceso al cielo. Dice Primera de Pedro 1:5, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Primera de Pedro 1:5. Y siempre que menciono este tema, que me encaloriza, de hecho, porque teniendo un texto como este, ¿cómo es posible que puedan decir que uno puede perder la salvación? Quizás ustedes que me han escuchado hablar anteriormente saben ya dónde voy, que voy a Hebreos 6, 17 al 20. Juan 6, 17 al 20. Hebreos 6, 17 al 20. Quiero exaltar aquí la gracia y la misericordia de Dios. Porque en nuestra condición de pecado Dios no nos debe nada. Él no nos debe ni tan siquiera explicación alguna. Pero nos ama tanto y quiere tanto que gocemos de la seguridad de la salvación, que Él juró por Él mismo que estábamos seguros. ¿Usted cree que nosotros merezcamos que Dios nos tenga que jurar algo? No, pero aún así lo hizo. Leamos, dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, fíjense, la inmutabilidad que no cambia de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas, de nuevo, inmutables, o sea que no cambian, en las cuales, fíjense, es imposible que Dios mienta, y es lo que hacen los arminianos, decir que Dios es mentiroso, que no cumple lo que promete. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Fíjense, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Porque no solamente estamos bajo una promesa, estamos siendo guardados por el poder del Espíritu Santo, pero hay un Cristo intercediendo por nosotros.
No hay manera de decir que podamos perder la salvación el que verdaderamente ha profesado su fe en Cristo. Decir lo contrario es desvirtuar la efectividad de la expiación. Cuando Jesús dijo, Juan 19:30, ¿qué Jesús dijo? Consumado es. Cuando dijo consumado es, no hay que añadirle absolutamente más nada. Más nada. Todo está hecho por cada uno de nosotros. Por tanto, pensar que la salvación se pierde es darse a la mano con los judaizantes. Acuérdense que los judaizantes en los primeros años del cristianismo imponían el cumplimiento de la ley para justificación. Decían Cristo y Moisés. Es darse la mano también con los católicos y sus 9 sacramentos. Es añadir a una obra realizada a la perfección. Eso es precisamente caer de la gracia. Eso es apoyarse en su propia justificación y no plenamente en Cristo. O sea, desligarnos de Cristo y esclavizarnos a la ley. Hermano, la fe conlleva a la obediencia, y la obediencia, que ahí pudiéramos decir obras, es resultado de la regeneración, de un cambio de naturaleza, de vida espiritual que nos da Dios. Otra falsa idea, que una va acompañada de la otra, porque claro, recuérdense que todas estas tendencias tratan de buscar apoyo, y buscar apoyo con textos bíblicos, para justificarse, para decir que están bien. Y muchos de ellos usan lo de ser borrado del libro de la vida. Ese es algo que ellos siempre están mencionando, como diciendo, mira, ve que sí se puede perder la salvación, pero es totalmente sacar de contexto esa mención del libro de la vida. ¿Okay? Sabemos que el libro de la vida es el registro celestial, que fue escrito inclusive antes de fundar el mundo, eso lo entendemos. Contiene los nombres de aquellos que por la gracia de Dios están destinados a participar del reino celestial. O sea, el Antiguo Testamento sí hace referencia a un registro que Dios guarda de aquellos que forman parte de su pueblo, y esto es lo que los hace a ellos confundirse. Es muy cierto que, por ejemplo, Éxodo 32:32, Isaías 4:3, Daniel 12:1, Malaquías 3:16, Salmo 69:28. Fíjense cuántos textos hablan de raer o borrar del libro de la vida. Pero lo que no se dan cuenta es que estos textos lo que están mencionando es los registros civiles o sociales que mantienen los pueblos en la tierra. Cuando una persona se muere, hay que buscar que un acta de difusión, y ya se borra del libro de los vivos, porque esa persona murió. Entonces, cuando la Biblia dice, Dios, no me raes del libro de la vida, lo que están pidiendo es salud física. No me mates. Por ejemplo, en una guerra, que vaya a la guerra, no me raes del libro de la vida. En otras palabras, manténme vivo. Pero nada tiene que ver con el registro celestial. Por eso que hay otros textos que mencionan que de ese libro celestial nadie va a ser borrado, seguridad de salvación, contrario a los libros de la tierra, que sí las personas son borradas cuando mueren. Por tanto, ven, hermanos, que es simplemente sacar los textos de sus contextos. ¿Okay? Del libro de la vida de Dios nadie será borrado. Por ejemplo, Filipenses 4:3, Apocalipsis 13:8, 17:8, 20:12, 21:27. ¿Okay? Así que, hermanos,
estamos viendo 5 puntos que los hemos expuesto. Eso es lo que de muchas de las denominaciones, la mayoría evangélica, se alimentan de todos esos puntos y crean su propio cuerpo doctrinal. Nosotros profesamos ni ser calvinistas ni ser arminianos. ¿Qué somos? Cristianos. Ya, eso no hay que hacer más nada que ser cristiano y en medio de nuestra finitud honrar la palabra de Dios, sobre todo cuando estamos ante una promesa, porque Dios cumple lo que Él promete. Y no podemos caer ni en juzgar a Dios de injusto, ni en juzgar a Dios de mentiroso. ¿Por qué? Porque Él es veraz, Él es justo. Él creó a todos los seres humanos con el mismo propósito, que sean para la alabanza de la gloria de su gracia. Por eso que Romanos 9 habla de vasos útiles y vasos inútiles. Los dos son vasos. ¿Por qué? Porque los dos son seres humanos creados para el mismo propósito. ¿Para qué se usan los vasos? Para beber. Sea de porcelana o sea de barro. Usted bebe. Pero ¿por qué son unos útiles y otros no? Porque obviamente que si no proceden al arrepentimiento y se convierten, terminarán en el infierno. Y es la diferencia entre unos y otros. Pero no es que Dios haga acepción de personas. Hermanos, la semana que viene nos quedan ya del capítulo 4 de Segunda de Timoteo 2 temas más. Están muy relacionados ya, como Pablo se va despidiendo, porque ya él está encarcelado. Cuando él está escribiendo Segunda de Timoteo, presiente que ya el día de su muerte está cerca. Y es como si estuviera escribiendo una carta prácticamente de despedida a Timoteo y a sus hermanos o colaboradores. Y ese es el tema del último capítulo de Segunda de Timoteo. Pero ya dejamos atrás esto de lo que son las doctrinas que profesan, repito, hermanos nuestros, porque son hermanos, pertenecemos a la familia de Dios, somos una iglesia. Cuando ya el Señor nos lleve, estemos en gloria, todas estas diferencias van a desaparecer. Es más, no vamos a necesitar ya la palabra, ni vamos a necesitar doctrina, porque ya vamos a estar perfectamente santificados. Pero hasta ese momento, que llegue ese momento, tenemos que hacer conciencia nosotros de que ya que existen todas estas diferencias, hay que identificarse. No podemos estar en la neutralidad ni en el relativismo. El relativismo es, ok, yo respeto lo que tú crees, tú respetas lo que yo creo, y podemos cumbayar, la manito al lado de la otra. No, hermano, porque miren cuántas cosas están en juego. Hay que definirse en lo que uno cree. Y yo respeto lo que cada cual defina de creer, pero sí tenemos una palabra que honrar. El Señor les bendiga.